Esto pasó hace 10 años. Recuerdo bien aquella noche fría, cuando mi vida cambió para siempre. Era un campesino de 40 años, dedicado a mi tierra en una aldea perdida entre montañas y bosques densos. La taberna era mi refugio, el único lugar donde podía compartir historias con mis vecinos después de largas jornadas de trabajo. Nunca he dejado de pensar en ello. Era una noche oscura y el viento soplaba fuerte. Mientras estaba sentado con un par de amigos, riendo y disfrutando de una cerveza, la puerta se abrió de golpe. Un hombre de aspecto extraño entró. No supe cómo describirlo. Tenía ropa vieja y su mirada parecía perdida. El bullicio se detuvo de inmediato y todos lo miramos. Su risa no sonó genuina. Empezó a hablar de secretos oscuros de la aldea, de historias que debían contarse. Las risas se apagaron y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Intenté reírme y cambiar de tema, pero su tono provocaba una extraña inquietud en mí. No estaba seguro, pero había algo en él que me heló la sangre. Los días pasaron y no podía sacarlo de mi mente. Empecé a notar cosas raras en mi granja, herramientas que desaparecían y mis animales se comportaban de manera extraña. Una noche, mientras sacaba agua del pozo, sentí que alguien me observaba. Al girar, no había nada. Mi corazón latía rápido, aunque esa sensación persistía. Un vecino mencionó que había visto al extraño merodeando cerca de la aldea. Decidí hablar con algunos aldeanos, pero todos parecían reacios. Tal vez pensaron que había perdido la razón. Sin embargo, sentí que el extraño había dejado una marca en mí, un eco en mi mente. A veces, en la calma de la noche, podía escuchar sus palabras y las imágenes de sus miradas perdidas volvían a mí. Una noche estaba en la cama, incapaz de dormir, cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. Mi corazón se detuvo. Me acerqué lentamente y abrí la puerta. No había nadie, pero el aire se sentía pesado, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Cerré la puerta rápidamente, cubriéndome de escalofríos. Entonces escuché una voz susurrante. ¿Por qué temes? Me di la vuelta y ahí estaba él, el extraño, en la oscuridad observándome. No sabía si era real o si estaba soñando. Su mirada me atravesaba y mi mente se llenó de dudas. Me pregunté qué quería de mí. No pude decir una sola palabra, solo lo miré, paralizado por el miedo. Él sonrió y su risa resonó en la habitación. Era una risa que no podía entender. Me dio un escalofrío. No sabía qué hacer, no podía moverme. De repente, se desvaneció en la oscuridad. El silencio volvió, pero su presencia permanecía en el aire. No volví a verlo, pero desde aquella noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. La inquietud y el miedo se convirtieron en compañeros constantes. ¿Qué había ocurrido realmente? No tengo respuestas. A veces pienso en esa noche, en el extraño y en lo que pudo haber sido. Nunca supe qué ocurrió. Capítulo 2. Los días se convirtieron en semanas y aún no podía sacudirme la sensación de ser observado. Mi granja seguía afectada. Las sombras se alargaban en el atardecer y mis animales parecían inquietos, como si algo los inquietara más que el usual temor a la oscuridad. Una tarde, mientras revisaba el cercado, noté algo extraño en el suelo. Un rastro de tierra removida, como si alguien hubiera estado cavando. Mi curiosidad pudo más que el miedo. Decidí investigar. Empecé a excavar y, para mi sorpresa, encontré un viejo amuleto. Era un colgante de metal con símbolos que no reconocía. Mi piel se erizó al tocarlo. Era como si una energía extraña emanara de él. Esa noche no pude evitarlo. Me senté en la mesa, el colgante frente a mí, mientras discutía con mi esposa, Ana. Le conté sobre el extraño y mis preocupaciones, pero ella solo sonrió con tristeza. «Es solo tu imaginación», dijo. «No dejes que el miedo te consuma». Aún así sabía que había algo más en juego.
Al dormir, el colgante descansaba bajo mi almohada. En sueños volví a ver al extraño, su figura anclada en la oscuridad. Esta vez no solo estaba mirándome. Sus labios se movían, pero no llegué a escuchar sus palabras. Sentí un tirón en mi pecho, como si la conexión entre nosotros se fortaleciera. Desperté empapado en sudor y me asomé por la ventana. La luz de la luna iluminaba el paisaje, pero mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué quería el extraño de mí? ¿Cuál era el significado de aquel amuleto? Al día siguiente, decidí que debía averiguarlo. Caminé hacia la casa del anciano del pueblo, un hombre que había vivido más que cualquiera. Sus ojos conocían secretos que el tiempo no había borrado. Cuando llegué, lo encontré sentado en su porche, mirando hacia el horizonte. Le mostré el colgante y sus ojos se ampliaron. «Esto es peligroso», dijo, su voz temblorosa. «Este amuleto ha estado perdido durante generaciones. Tiene poder, pero también trae consigo una maldición». Mis piernas temblaron. No estaba listo para escuchar eso. «¿Qué tipo de maldición?», pregunté, aunque sabía que no quería saber. Paranormales están implicados, un alma oscura, ligada a quienes lo poseen. El extraño no es un simple viajero. Mis pensamientos se enredaron, el miedo se apoderó de mí, y mi decisión de buscar respuestas se tambaleó. En ese momento, un aullido distante rompió el silencio. Provenía del bosque y era horripilante. El anciano se puso en pie de un salto. «Debemos irnos, ahora». La urgencia en su voz erizó mi piel. Mientras comenzábamos a alejarnos, sentí una presencia a nuestras espaldas, como si algo estuviera siguiendo nuestros pasos. Giré la cabeza, pero no había nada. Aceleré el paso, el amuleto pesado en mi bolsillo. ¿Qué había desatado? ¿Qué conexión tenía con el extraño y la maldición? Sin saberlo, una sombra se cernía sobre mi aldea, y mi vida estaba a punto de entrar en un camino que nunca imaginé. Al llegar a casa, vi las luces de las granjas vecinas parpadeando, pero no allí. Una sensación de inminente peligro me envolvió. Entonces lo entendí. El extraño estaba de vuelta. La noche se volvió oscura y llena de presagios. ¿Qué haría yo ahora? Mi corazón latía desbocado ante lo que se avecinaba, y el eco de una risa resonaba en mi mente. La historia apenas comenzaba. Capítulo 3. El silencio en la granja era abrumador. La oscuridad se cernía sobre mí como un manto pesado. Miré a mi alrededor, pero no había signos de vida, ni una sola luz encendida en las granjas vecinas. Era como si el mundo se hubiera detenido. Me dirigí a la puerta, temiendo lo que podría encontrar afuera. Al abrirla, el viento sopló con fuerza, llevándose consigo el silencio y trayendo un susurro que no podía entender. La luna brillaba con intensidad, pero parecía fría y distante. Caminé hacia el campo, el colgante todavía en mi bolsillo, recordando las palabras del anciano. La idea de una maldición me helaba la sangre, pero debía enfrentar lo que se venía. Al acercarme al bosque, el aire se volvió denso. Una sombra se movió entre los árboles, deslizando una figura que reconocí inmediatamente. Era el extraño. Su rostro no mostró sorpresa al verme, como si hubiera estado esperando. «Te he estado buscando», dijo. Su voz grave resonó en mis oídos. El eco de su risa anterior reverberó en mi mente, provocando un escalofrío que recorrió mi espalda. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, mi voz temblante. La verdad era que quería darme la vuelta y correr a refugiarme en casa. «¿Qué es este colgante?». Él levantó su mano mostrando el colgante que llevaba colgado al cuello. Era idéntico al mío, pero de un material más oscuro, casi como si estuviera hecho de sombras. «Este amuleto es parte de una conexión más profunda de lo que imaginas», explicó, acercándose.
Ambos estamos entrelazados por un destino que se negaron a aceptar. El miedo aumentó en mi pecho. No quiero nada de esto, no tengo nada que ver contigo. Mi instinto me decía que debía alejarme, que debía huir. Pero mis pies estaban plantados en el suelo. No puedes escapar, respondió, y por un instante sentí que la oscuridad del bosque se movía con vida propia. La maldición no pertenece solo a ti, fue desatada por tu curiosidad. Debes olvidar lo que has descubierto, o los que amas sufrirán las consecuencias. Recordé a Ana, y un miedo profundo me recorrió. ¿Qué le has hecho?, grité. El extraño sonrió, un destello de malicia en sus ojos. Nada aún, pero si sigues desenterrando secretos que no estás destinado a conocer, pagarás el precio. Todo está señalado. Sus palabras eran como un pronóstico oscuro que abrumó mi mente. De repente, un aullido resonó en el bosque, más cerca esta vez. La figura del extraño empezó a desvanecerse, como si la sombra que lo consumía lo atrajera hacia el abismo. Cuando el silencio se rompa, será demasiado tarde, dijo antes de desaparecer completamente. La adrenalina corrió por mis venas. Me giré y corrí hacia la casa, el colgante golpeando contra mi pecho. Había descifrado que había una amenaza real y cercana. Mientras cruzaba el umbral de la puerta, un destello de luz se encendió en la cocina. Ana estaba allí, esperándome. Te estaba buscando. ¿Dónde estabas? Su tono era preocupación, pero en sus ojos había algo más. Una sombra, quizás. Antes de que pudiera responderla, la puerta principal se cerró de golpe. El ruido reverberó en el silencio de la casa. Sentí que algo se cernía en el aire, y la risa del extraño volvió a resonar en mi mente. La historia se oscurecía, y mis peores temores estaban a punto de hacerse realidad. Capítulo 4. El aire se volvió aún más frío cuando la puerta se cerró. Miré a Ana, y un nudo se formó en mi estómago. Su expresión era de preocupación, pero había algo en su mirada que no comprendía del todo. ¿Estás bien?, le pregunté, incapaz de ocultar mi voz temblorosa. Sí, solo me asusté, contestó, pero su voz no sonaba convincente. Se movió hacia mí, acercándose. ¿Qué pasó afuera? Apreté los dientes y saqué el colgante de mi bolsillo. Era casi como un acto involuntario. Se lo mostré, esperando que se iluminara en sus ojos un rayo de comprensión. El extraño volvió a aparecer. Me advirtió sobre una maldición. Ana se tensó. El extraño. Sus ojos se oscurecieron al pronunciar esas palabras. Dani, ¿qué quieres decir con maldición? ¿Qué te dijo? Decidí contarle lo que había experimentado. Le hablé del destino, de la conexión que él mencionó, de la amenaza a los que amaba. Mientras hablaba, la inquietud creció en su rostro. Esto no es un juego, Ana. Necesitamos descubrir lo que está pasando y detenerlo. Entonces escuchamos un golpeteo repetido en la ventana de la cocina. Ambos nos giramos hacia el sonido, y mi corazón se aceleró. La luz de la luna iluminó parcialmente la figura que estaba de pie detrás del cristal. Era una sombra alargada, indistinta en la oscuridad. La respiración se me detuvo. Ana dio un paso atrás, claramente asustada. ¿Quién es?, preguntó con voz baja. No lo sé, respondí, sintiendo un sudor frío en mi frente. Pero deberíamos salir. Tal vez podamos verlo mejor. Nos acercamos al vidrio, con paso lento. La figura seguía allí, inmóvil. La luz reflejaba una ligera forma que parecía familiar, y aunque el pánico se cernía sobre mí, también había un impulso de abrir la puerta. Intenté recordar las advertencias del extraño, pero la curiosidad fue más fuerte. Voy a abrir, dije, con más determinación de lo que sentía. Antes de que Ana pudiera protestar, giré el picaporte y abrí. El viento arrastró un aliento gélido hacia mis rostros y de repente la figura dio un paso adelante. Era un hombre,
Un campesino, con el rostro pálido y la mirada perdida. Pero lo que realmente me hizo estremecer fueron sus ojos. Eran vacíos, como si todo rastro de vida se hubiera esfumado. «¿Dani?», murmuró, y al escuchar mi nombre una oleada de terror se apoderó de mí. «¿Qué ocurre?», pregunté intentando ocultar mi miedo. «¿Quién eres?». «Debo advertirte», dijo el hombre, su voz quebrada. «La oscuridad se aproxima. Estás marcado. No hay forma de escapar». Ana se movió detrás de mí y sentí su aliento en mi cuello. «¿Qué significan tus palabras?», le pregunté, pero el hombre no pareció escuchar. En su mirada podía ver el juego de luces apagadas, como si estuviera atrapado en otro lugar, una dimensión paralela. «Debes hacer lo contrario de lo que te han dicho, desenterrar los secretos que creen que debes olvidar», insistió, su tono tomando un giro inquietante. Todo mi instinto me dijo que debía cerrar la puerta, que lo que estaba ocurriendo era peligroso. Pero algo en su mirada, en su voz quebrada, me mantenía cautivo. Antes de que pudiera reaccionar, un aullido resonó nuevamente desde el bosque y sentimos la vibración en el suelo. La figura del hombre se dio la vuelta, como si estuviera pegado a un imán invisible, y desapareció en la oscuridad. Ana y yo nos quedamos mirando, el sonido lejano aún reverberando en nuestra mente. «Dani, no podemos quedarnos aquí», dijo, y su voz se llenó de urgencia. «Lo que sea que esté sucediendo, está sufriendo por nuestra curiosidad. Debemos irnos». Con una decisión repentina, tomé su mano y la llevé a la salida. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme a esperar. El peligro era real ahora, más que nunca. El extraño estaba en mi cabeza, sus palabras resonando sin fin, y yo sentía que el tiempo se acababa. Mientras corríamos hacia el bosque, me pregunté si realmente podría cambiar mi destino. Y en ese momento, entender la verdad parecía ser el único camino que podía tomar. Capítulo 5. A medida que entramos en el bosque, la oscuridad se volvió más densa. Las sombras de los árboles se movían como figuras fantasmales. Cada crujido bajo nuestros pies parecía sobresaltar mis sentidos. Ana tiró de mi mano y corrimos con la adrenalina corriendo por nuestras venas. El recuerdo del hombre con ojos vacíos aún flotaba en mi mente. «¿A dónde vamos?», preguntó Ana jadeando. «No lo sé», admití, sintiendo cómo la angustia me apretaba el pecho. «Solo necesitamos alejarnos de la casa». El aullido resonó nuevamente, más cerca esta vez. Miré hacia atrás y vi una sombra moverse entre los árboles. Mi respiración se volvió irregular. «¡Rápido!», grité, y corrimos más rápido, sin mirar atrás. Luego, de repente, encontramos un claro. La luz de la luna caía sobre el suelo, revelando un círculo de tierra desnuda. Por un instante, me sentí más seguro. Aquí teníamos espacio para pensar. Nos detuvimos, y ambos tratamos de recuperar el aliento. «Dani, ese hombre, ¿qué crees que quiso decir?». Ana rompió el silencio, su voz un susurro tembloroso. «No sé», respondí, «pero me dio miedo. Lo que dijo, la maldición, me hace pensar que hay algo más detrás de todo esto». Miré a nuestro alrededor. Había algo inquietante en el silencio del bosque. Podía sentir que había más que solo la oscuridad que nos rodeaba. Debemos encontrar respuestas. Quizás el hombre sabía algo de la historia de este lugar. De repente, noté algo brillante en el suelo, cerca de unos arbustos. Me agaché y recogí un viejo medallón, cubierto de tierra. Era similar al colgante que había encontrado antes. «Mira esto», dije, mostrándoselo a Ana. «Podría ser de...». Empezó a preguntar, pero no me dejé terminar. Miré más de cerca el medallón, donde veía inscripciones desgastadas. Eran palabras que no podía entender, pero sentía una conexión extraña con él. «Debemos llevarlo con nosotros», dije, guardándolo en mi bolsillo.
Quizás tenga algo que ver con la advertencia del hombre. Entonces el aire se volvió más frío, y una brisa helada cruzó el claro. Ana dio un paso hacia mí, asustada. «Dani, hay algo aquí», murmuró. Justo en ese momento el eco de risas lejanas llenó el espacio, resonando entre los árboles. La risa sonaba familiar, pero a la vez extraña, como un eco de lo que una vez fue. «¿Qué es eso?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «No lo sé», respondió, su voz apenas un susurro. Su mirada se llenó de terror. «No deberíamos estar aquí. Debemos irnos», dije, pero antes de que pudiéramos movernos, una figura emergió de las sombras. Era un hombre más joven que el campesino, con una sonrisa perturbadora en su rostro. «No creas que puedes escapar tan fácil», dijo, su voz resonando con un eco inquietante. «Hoy estás marcado, y no hay vuelta atrás». Ana y yo retrocedimos instintivamente, pero el hombre dio un paso adelante. «Tienes que elegir, Dani. Los secretos son lo que te mantienen vivo o te condenan para siempre». El aire se volvió más pesado, y el eco de las risas creció, rodeándonos. Era como si el bosque mismo se estuviera riendo de nosotros, burlándose de nuestra desesperación. Miré a Ana, y vi el mismo miedo reflejado en sus ojos. ¿Qué había desatado? ¿Y qué secretos aún nos quedaban por descubrir en esta noche oscura? La pregunta golpeó mi mente como un martillo, y supe que lo peor estaba por venir. Capítulo 6. El hombre dio otro paso. Su sonrisa parecía crecer a medida que se acercaba. El antiguo medallón, aún en mi bolsillo, parecía pulsar contra mi piel. No podía dejar de pensar en las palabras del campesino. ¿Qué secretos? ¿Qué elegía? Mi mente era un torbellino de pensamientos y miedos, mientras la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque el sonido de mi voz estaba tembloroso y repleto de incertidumbre. «Simplemente un guardián de la verdad», dijo el hombre inclinándose hacia adelante, como si la oscuridad lo llamara. «Un guardián de los secretos que quieren ser olvidados, pero tú has decidido ignorar la advertencia. Ahora debes enfrentarte a las consecuencias». Ana apretó mi mano con fuerza, su cuerpo temblando a mi lado. «Dani, tenemos que salir de aquí», susurró, pero no podía moverme. Algo en sus ojos me decía que no podíamos simplemente huir. «¿Consecuencias? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros?», pregunté, tratando de mantener la calma. Sabía que estaba jugando con fuego, pero necesitaba respuestas. Esta tierra tiene historias que contar. Historias de amor, de traición, de almas en pena. La noche te ha elegido, y si no entras en sus secretos, el bosque reclamará lo que es suyo», dijo, gesticulando hacia los oscuros árboles, como si fueran partícipes de su relato. Las risas resonaron una vez más cerca esta vez, como si las propias sombras se burlaran de nosotros. La incomodidad crecía en el aire, como si la tierra misma nos estuviera mirando, expectante. «Escucha, tú no necesitas quedarte aquí. Puedes irte, pero no sin primero mirar lo que realmente has traído a la luz», continuó el hombre con un brillo divertido en sus ojos. «Mira tu medallón». De pronto una sensación cálida se extendió desde mi bolsillo. No lo entendía, pero el medallón ardía como si estuviera vivo. Miré a Ana, que también parecía sentirlo. «Dani, creo que está llamando», dijo. Su voz temblaba, pero su curiosidad ardía como el mismo medallón. «¿Llamando a qué?», pregunté, sintiendo cómo la confusión se convertía en preocupación. No tenía idea de lo que debíamos hacer. «Descubre el secreto, y quizás quedes a salvo de la maldición», sugirió el hombre, su tono sutilmente amenazante. «Pero si decides ignorarlo, ni tú ni la chica podrán salir del bosque». Sin saber qué hacer exactamente, dejé que el medallón guiara mis movimientos.
Ana y yo dimos un paso hacia adelante. El hombre sonrió, y ese gesto no hacía más que acentuar mi inquietud. Ten cuidado. La verdad suele ser más peligrosa de lo que parece, advirtió, mientras las risas se volvían un clamor ensordecedor. Misterios que giraban en mi cabeza. No podía ignorar la curiosidad que me empujaba hacia el medallón, hacia lo desconocido. Sin embargo, cada latido de mi corazón me advertía del peligro que se avecinaba. Decidí que no podía escapar. Algo dentro de mí sabía que era hora de enfrentar lo que se ocultaba en las sombras. Con un último sorbo de aire, saqué el medallón del bolsillo y lo sostuve frente a nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres de nosotros? Grité, sintiendo que todo a nuestro alrededor comenzaba a cambiar. El bosque no cesó su risa, y la figura del hombre pareció fragmentarse en la oscuridad. Y en ese instante comprendí que nuestra elección había comenzado. Una elección que cambiaría todo. Con el medallón en mis manos, la verdad se haría evidente o nos consumiría por completo. Capítulo 7. Las risas se desvanecieron poco a poco, pero el eco de la incertidumbre se quedó en el aire. El medallón brilló con una luz tenue que lo rodeaba, como si el propio objeto tuviera un pulso. Me miré en los ojos de Ana, tratando de encontrar un reflejo de sentido en su expresión, pero solo vi más dudas. Dani, no sé si deberíamos, empezó a decir, pero la urgencia en su voz se perdió en un susurro, mientras el brillo del medallón se intensificaba. Debemos hacerlo. Si no, el bosque nos atrapará, respondí, aunque sentía que las palabras eran más una promesa que una certeza. El hombre se movió, como una sombra que se hacía más tangible. Ya has dado el primer paso. Ahora elige. ¿Confrontarás lo que el medallón te muestre o te dejarás llevar por el miedo? Tomé aire y, con un movimiento tembloroso, giré el medallón entre mis dedos. Las runas antiguas grabadas en su superficie comenzaron a vibrar, emanando un canto suave que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, una luz explosionó del medallón, iluminando la oscuridad a nuestro alrededor. ¡Dani!, Ana gritó mientras el resplandor envolvía el bosque, transformando las sombras en formas indistintas. Los árboles parecían moverse, sus ramas retorciéndose como si fueran a salir corriendo. «Cálmate, Ana, no te alejes», le pedí sin poder despegar mi vista del medallón. Sentía que algo dentro de él me llamaba, algo que necesitaba ser descubierto. De repente, las luces comenzaron a formar imágenes, visiones de una historia olvidada. Vi figuras danzantes, rostros de personas cuya tristeza era palpable. Un amor prohibido, traición, una decisión fatal. Aquella narrativa, marcada por la desesperación, se desplegó ante nosotros. «¿Qué es esto?», murmuré, atónito. «¿Por qué está ocurriendo?». La confusión se unió a la urgencia que me apretaba el pecho. «Es el secreto de este lugar», respondió el hombre, aunque ya no parecía tan físico como antes. Su imagen parpadeaba, como si la luz del medallón lo dividiera entre diferentes realidades. Las verdades que se han ocultado aquí buscan ser reveladas. «Pero no puedo soportar esto», exclamó Ana, haciendo un intento de dar un paso atrás. Su mano tembló en la mía mientras un aire pesado se cernía. «Debes permanecer. Esto es parte de tu elección. Escucha lo que el medallón tiene que mostrarte». «Podría ser la única forma de salir de este lugar», dijo el hombre asintiendo con la cabeza. Las visiones se intensificaron, los gritos resonando como ecos de un pasado oscuro. Las sombras se reunieron, formando una figura que emergía de la penumbra. A medida que se aproximaba, una sensación de familiaridad recorrió mi espalda. No podía ver su cara, pero había algo en su presencia que me resultaba inquietantemente cercano. «Quiero saber quién eres», dije, sintiendo que el peligro se acercaba y que el bosque mantenía un aliento expectante. La figura quedó frente a nosotros y por un instante
El tiempo pareció detenerse. Justo cuando iba a preguntar nuevamente, una ráfaga de viento barrió alrededor, haciendo que el medallón retumbara en mis manos. No era un simple objeto, era un enlace entre lo que había sido y lo que aún estaba por venir. Entonces, un grito rompió la tensión. Una risa fría, familiar en su eco, resonó desde lo profundo del bosque, y supe que algo se estaba preparando para confrontarnos. Era una advertencia, o el primer paso hacia nuestro destino. La oscuridad se alzó, y sabía que el momento había llegado. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero esta vez, la decisión ya no era solo mía. Ana y yo teníamos que prepararnos para enfrentarlo todo. Capítulo 8. La risa resonó de nuevo, retumbando entre los árboles como si el bosque mismo se burlara de nosotros. Sentí un escalofrío recorrerme, un escalofrío que expulsaba cada gota de confianza que había logrado reunir. Ana apretó mi mano con más fuerza, y por un breve momento su mirada se encontró con la mía. Allí estaba el miedo, pero también una chispa de determinación. «Dani, ¿qué hacemos?» Su voz temblaba, pero pude notar que estaba lista para pelear, o al menos para enfrentar lo que fuera que se avecinaba. «Debemos saber más sobre el medallón», respondí, dándole vuelta en mi mente. «Quizás estas visiones nos muestren lo que necesitamos entender». Las imágenes en el medallón continuaban girando. Las figuras danzantes parecían más reales, como si las sombras de aquellas historias pudieran saltar fuera del objeto y arrastrarnos hacia el pasado. Lo giré con firmeza y de repente volví a ver la figura que se había acercado. Era un hombre. Su perfil era familiar, pero no podía recordar de dónde lo conocía. Me concentré y las memorias comenzaron a fluir, piezas de un rompecabezas disperso que se reconstituían bajo la luz del medallón. Él estuvo aquí antes, dije, con la voz casi apagada. Lo habíamos visto, pero no. Ana sostuvo la respiración, su expresión se transformó de confusión a horror. ¿Y si está relacionado con todo esto?, preguntó, mirando la figura que seguía delante de nosotros. La tensión en el aire se intensificó, y el medallón titiló en respuesta, como si reconociera nuestra inquietud. De repente, el hombre avanzó un paso, y sentí que mi pulso aceleraba. Su rostro apenas se dibujaba en la penumbra, pero sus ojos centelleaban con una mezcla de tristeza y enojo. En ese instante, comprendí que su presencia no era un accidente. Era un recuerdo que había sido enterrado y que ahora salía a la superficie. «Dani, ten cuidado», Ana gritó cuando un desgarrador grito se elevó del bosque, distorsionado y lleno de dolor, como si las sombras lloraran por algo perdido. Enfrenté al hombre, mis piernas temblaban, pero no podía darme el lujo de retroceder. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?», exigí, la rabia emergiendo a través de mi miedo. La figura no respondió, solo se quedó allí, observando con una intensidad inquietante. Fue entonces cuando la luz del medallón iluminó de nuevo el entorno y vi más visiones. Sillas vacías en una casa, un camino que conducía a la nada y un pozo en el que algo se había hundido, y no era un simple objeto. Era una historia de traición, de decisiones que cambiarían vidas. «Ana, tienes que mirar», le grité sintiéndome responsable de revelarle este secreto. Ella se acercó, y en ese instante, el rostro del hombre finalmente se iluminó por completo. Lo reconocí. Era alguien a quien nunca quise ver de nuevo. Era el motivo de muchas de mis pesadillas. «¿Por qué volviste?», murmuré, sintiendo el peso de mi propia historia caer sobre mis hombros. Pero antes de poder escuchar su respuesta, el viento cambió, y una sombra más oscura surgió detrás de él. Una presencia aterradora se materializó, tomando forma y llenando nuestro espacio con un hedor a traición. «Esto no ha terminado», susurró la sombra, aguardando, como si estuviera lista para acabar con el juego.
Ya no había regreso. No había tiempo para dudas. Un nuevo terror se desató en mí. Tenía que hacer frente a estos demonios del pasado. Vamos, Ana, ya no hay tiempo. Sin más opción, me preparé para enfrentar lo que debería haber quedado atrás, lo que nunca debía haber ignorado. La verdad se desataba, y no podíamos escapar de ella. Capítulo 9. La sombra dio un paso adelante, y sentí que la tierra temblaba bajo nuestros pies. Ana y yo retrocedimos instintivamente, pero la figura del hombre se interpuso entre nosotros y la oscuridad. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, un escudo humano en nuestra lucha por entender el pasado. «¿Por qué no me dejaste ir?», dijo el hombre, su voz rasposa. «Siempre creíste que podías escapar, pero la verdad te buscará». No comprendía del todo lo que decía, pero había una tristeza en su tono que resonaba en mi interior. «¿Escapar de qué?», pregunté, desesperado por obtener respuestas. No deseaba que mi confusión se transformara en pánico. En cambio, necesitaba claridad. La sombra dejó escapar una risa baja y susurrante que envolvió el aire. «El pasado siempre tiene formas de arrastrarte de vuelta. Y tú, Dani, no eres la excepción». Ana se apretó a mi lado, y en su mirada vi el mismo miedo que sentía. «¿Qué sabes de él?», preguntó dirigiéndose al hombre. Sus ojos reflejaban un coraje que me sorprendió. «Todo está conectado. Cada decisión que tomaron, cada camino que eligieron, construyó este momento. Y el medallón...». Se detuvo un segundo, como si sintiera el peso de su propia verdad. «El medallón es solo un fragmento de una historia mayor, una historia que se niega a morir». La sombra comenzó a acercarse, y con su movimiento sentí que el aire se volvía más denso, casi opresivo. «No te dejes engañar por sus palabras, Dani. Sus secretos son tan oscuros como el mío». Nervioso, miré al hombre. Su expresión se había endurecido, y la lucha interna en su rostro era palpable. «No puedo protegerlos por más tiempo. La sombra no es solo un espectro. Es una representación de tus propios errores, de las decisiones que nunca enfrentaste». Con cada palabra suya, la atmósfera se volvió más inquietante. La revelación golpeó como un rayo. Esa sombra, ese eco del pasado, era una parte de mí que había estado escondida durante demasiado tiempo. Quería ignorarlo, pero ya no podía. El medallón brilló con más fuerza, y una nueva visión surgió. Vi una casa en llamas, personas atrapadas gritando, y algo en mí se rompió. «¡Ana!», grité. «¿Lo ves?». Señalé las llamas danzantes, pero ella solo podía mirar al hombre. «Ese fuego, algo terrible sucedió». «¿Qué hicimos?». Ana miró de un lado a otro, su mente trabajando a 1000 por hora. «Dani, necesito saber más. Este hombre y esa sombra tienen respuestas que no comprendo, pero alguna parte de mí considera que debemos escucharles». «No, no podemos quedarnos aquí». La sombra se movía más rápido, acercándose a nosotros como si tuviera sed de nuestra desesperación. Tenía que decidir rápidamente. No podía quedarme paralizado ante el horror. Si están conectados con nuestras decisiones, necesitamos enfrentarlos. Necesitamos entender qué pasó. Afirmé, con más determinación de lo que sentía. Ana asintió, su expresión cambiando a una mezcla de confianza y miedo. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?». «Vamos a enfrentarlo. Lo que sea que venga, no huiremos más», respondí. Un retumbante eco resonó en el bosque, y antes de que pudiera procesarlo, la sombra se lanzó hacia nosotros. Sin otro pensamiento, me preparé para luchar, para descubrir finalmente la verdad que estaba oculta bajo las sombras de nuestro pasado. En ese instante supe que lo que se avecinaba cambiaría todo. Capítulo final. Sentí que el suelo temblaba mientras la sombra se movía, rápida y oscura en dirección a nosotros. Ana se armó de valor junto a mí.
Sabía que este era el momento de enfrentar nuestros miedos y descubrir la verdad oculta en la negrura de nuestras decisiones. La figura del hombre se colocó entre nosotros y la sombra, su rostro enmarcado por la luz tenue del medallón. «No temas», dijo, su voz resonante. «Esta sombra representa tu vida, tus secretos no revelados. Lo que enfrentéis ahora define si seréis libres, o si la oscuridad reclamará lo que es suyo. Necesitamos saber qué sucedió», le grité a la sombra, que parecía alimentarse de nuestra angustia. Su risa fría llenaba el aire, y no podía ignorar la sensación de que este era el clímax del juego retorcido en el que me había visto atrapado desde hacía tiempo. La sombra se detuvo, enigmática. «Tú, Dani, has estado huyendo de ti mismo. No puedes ignorar lo que hiciste, lo que dejaste atrás. Las llamas que viste, esas voces que lloraban, son ecos de tu pasado». «No», grité, apretando el medallón. Me sentía como un niño perdido intentando confrontar a un monstruo que había alimentado mi vida. Pero en el fondo, sabía que debía enfrentar esta realidad. «Dani, ¿de qué habla?» Ana miraba entre la sombra y el hombre. Algo se estaba interconectando en su mente, al igual que en la mía. Era el momento de abrir la puerta, de desenterrar lo que llevábamos años enterrando. Las llamas. Era una casa. Murmuré sintiendo cómo las piezas encajaban. Una casa que ardió por nuestras decisiones. Las palabras escapaban de mi boca mientras el horror se incrustaba en mis pensamientos. Recordé un incendio. Una noche oscura en la que había sucumbido al miedo, donde no actué cuando debía. Aquellas almas que sufrían en el fuego se unieron a la escena. Un recuerdo, un sacrificio que me había marcado para siempre. «Así es», dijo la sombra, susurros en sus palabras. «Tú eras parte de eso. El fuego no solo se apagó la noche de la tragedia, dejó una cicatriz, un eco que siempre te perseguiría». «No puedo soportarlo más», exclamé, demasiado abrumado. «¿Qué debo hacer para liberarme?» La sombra sonrió con sutil malicia. «Acepta tu verdad. Enfrenta lo que has eludido. El amor y la traición, la salvación y la condena, todo está atado a ti. Tienes el poder de cambiar tu destino, pero debes hacerlo con valentía». Ana se acercó. Su mano temblorosa tomó la mía. «Dani, no estamos solos en esto. Yo también tengo que enfrentar mis decisiones». Su voz sonaba firme, pero las heridas de su pasado crisparon su expresión. «Debemos hacerlo juntos». Se hizo un silencio tenso. Todo lo que había temido, lo que había evitado, podía desvanecerse si tomábamos el paso correcto. Sentí como el medallón comenzaba a brillar intensamente, como si estuviera aguardando nuestra decisión. Con el peso de nuestro pasado, me volví hacia el hombre. «Esto nos pertenece a ambos. ¿Cómo empezamos a sanar?» El hombre sonrió de nuevo, su figura pareciendo finalmente más etérea. «Con la verdad, con la aceptación. Recordad que cada sombra puede convertirse en luz si decidís iluminarla». Así, enfrenté a la sombra, con el eco de mis errores resonando, y dije: «Acepto lo que hice. No puedo seguir huyendo del pasado. Tengo que vivir con ello y si debo cargar alguna vez con esta verdad, también debo aprender de ella». Las risas se desvanecieron. Una luz brillante emergió del medallón, llenando el bosque con claridad. La sombra se encogió, transformándose en un remolino de oscuridad que, poco a poco, se desvaneció. En ese momento, comprendí que el ciclo se había roto. Cuando todo volvió a la calma, Ana y yo caímos al suelo, exhaustos pero aliviados. La conexión entre nosotros se fortaleció al comprender que nuestras elecciones están entrelazadas como sombras que anhelan luz. Ahora, en esta vida llena de preguntas sin respuesta y ecos del pasado, el futuro se presentaba incierto, pero era nuestro. Nunca volveríamos a huir ni a olvidar el impacto de nuestras decisiones.
Me quedé mirando hacia las alturas del bosque, las sombras aún danzando. Pero esta vez, con la promesa de que la luz siempre podría regresar. El pasado no había desaparecido, pero ya no tendría el poder de definir nuestro futuro. Quizás nunca tendría todas las respuestas, pero sí sabía una cosa. Había decidido enfrentar mi historia, y aunque la incertidumbre permanecía, esta vez no me intimidaba.